Se ajustó los auriculares y respiró hondo antes de contestar la siguiente llamada. Los lunes siempre eran los días más ajetreados en el servicio de atención al cliente de la empresa de telecomunicaciones Aten Connect. La gente volvía del fin de semana y de repente se encontraba con problemas con Internet o la televisión por cable que habían ignorado durante todo el fin de semana. Servicio de atención al cliente. Mi nombre es Mona. ¿En qué puedo ayudarle?, dijo con su voz profesional, en la que, a pesar del cansancio, aún se percibían notas de sincera preocupación. Al otro lado del teléfono se oyó la voz irritada de una anciana quejándose de la falta de señal por tercer día consecutivo. Mona escuchó pacientemente la diatriba sobre la inutilidad de la tecnología moderna y la ineficacia del servicio técnico antes de ponerse a resolver el problema. Señora Pratt, vamos a intentar reiniciar su router. ¿Sabe dónde está el botón de encendido? Hubo una pausa, seguida de un murmullo inseguro. Mona sonrió mentalmente. Ya sabía cómo iba a desarrollarse la conversación. Primero la indignación, luego la cooperación a regañadientes y, finalmente, el agradecimiento cuando se resolviera el problema, que solía ser elemental. Esa era la rutina diaria, y por extraño que pareciera, Mona encontraba cierta satisfacción en ella. 20 minutos más tarde, cuando el Internet de la señora Pratt se restableció con éxito y la mujer se deshizo en agradecimientos, Mona se permitió un breve descanso. Se quitó los auriculares, se estiró y miró el reloj. Quedaban 4 horas para que terminara su turno. ¿Un cliente difícil?, preguntó Judy, su compañera de trabajo, mientras le ofrecía una taza de café recién hecho. No, solo un reinicio estándar del router, respondió Mona, agradecida, mientras cogía la taza. Pero ya conoces a la señora Pratt. Cree que su televisor está infectado con un virus informático. Judy resopló, casi atragantándose con su propio café. ¿Y te acuerdas de ese tipo de la semana pasada que estaba convencido de que sus vecinos le robaban el wifi a través del microondas? Mona se rió al recordar aquella absurda conversación. Su risa era contagiosa, abierta, sincera, con un característico gruñido al final que siempre le había avergonzado, pero que la hacía reconocible y de alguna manera especialmente sincera. Esos momentos eran una de las razones por las que Mona, a pesar de la monotonía del trabajo, no tenía prisa por cambiarlo. Le gustaba la gente, incluso los clientes más gruñones y técnicamente ignorantes. Le gustaba encontrar el enfoque adecuado para cada uno, convirtiendo la irritación en gratitud. Y también le gustaba el equipo de la oficina, pequeño pero unido, donde todos se conocían por su nombre y siempre estaban dispuestos a ayudar. Después del descanso, el flujo de llamadas disminuyó un poco y Mona se dedicó a rellenar informes. Sus dedos volaban rápidamente por el teclado y sus pensamientos se desviaron involuntariamente hacia el fin de semana que se avecinaba. Su amiga Emily celebraba su cumpleaños y Mona prometió ir, aunque a veces le cansaban las grandes compañías. Pero Emily era una de las pocas amigas de la escuela con las que Mona había mantenido el contacto desde que se mudó a Athens desde su ciudad natal 5 años atrás. La noche del sábado era inusualmente cálida para ser mediados de octubre. Mona eligió un sencillo vestido azul que realzaba su figura sin llamar demasiado la atención. No era una belleza en el sentido clásico, era de estatura media, con formas redondeadas y una mata de pelo castaño que solía recoger en un moño descuidado. Pero tenía unos expresivos ojos marrones y una sonrisa abierta y acogedora que la hacían atractiva. La casa de Emily ya bullía con música y conversaciones cuando Mona llegó con un pequeño regalo y una botella de vino. Se movió con torpeza entre los invitados, a muchos de los cuales veía por primera vez, hasta que finalmente vio a la cumpleañera. ¡Mona! Emily corrió hacia ella y la abrazó. Pensaba que no ibas a venir. ¿Cómo iba a perderme tu cumpleaños? Mona sonrió mientras le entregaba el regalo. ¡Feliz cumpleaños, Em! Tras las felicitaciones y agradecimientos de rigor,
Emily llevó a Mona a conocer al resto de invitados. La mayoría eran compañeros de Emily de la agencia de relaciones públicas donde trabajaba, y sus conversaciones giraban en torno a cotilleos de la oficina y clientes, de los que Mona no sabía nada. Ella sonreía cortésmente y asentía con la cabeza, bebiendo vino de vez en cuando y soñando con encontrar a alguien con quien pudiera hablar de temas más íntimos. «Es terriblemente aburrido, ¿verdad?», dijo de repente una voz masculina a su lado. Mona se dio la vuelta y vio a un hombre alto, más o menos de su edad, con el pelo rubio revuelto y una sonrisa amistosa. En sus ojos azules brillaban unas chispas traviesas. «No es que sea aburrido», respondió Mona diplomáticamente. «Es solo que no conozco a mucha gente aquí». «Leslie Hank», se presentó el hombre, tendiéndole la mano. «Amigo de Ryan, el novio de Emily, y tú debes de ser Mona». Emily mencionó que vendría su amiga del colegio. Mona le estrechó la mano, sorprendida de que Emily hubiera hablado de ella. El apretón de manos de Leslie fue firme, pero no opresivo, y desprendía un agradable calor. «Sí, Mona Penn. Encantada de conocerte, Leslie. Es un nombre poco común para un hombre». «Es una tradición familiar», explicó con un ligero encogimiento de hombros. «Mis antepasados son de Escocia, donde es un nombre masculino muy común. Aunque en el colegio tuve que aprender a pelear por eso». Mona se rió al imaginar al pequeño Leslie defendiéndose de los matones. Su característico gruñido se le escapó antes de que pudiera contenerlo y se tapó la boca con la mano, avergonzada. Para su sorpresa, Leslie no parecía burlón ni sorprendido, como muchos al conocerla por primera vez. «Una risa encantadora», dijo con sinceridad. «Tan auténtica». Era, quizás, el mejor cumplido que Mona había recibido en mucho tiempo. La mayoría de los hombres o bien ignoraban cortésmente su risa poco convencional o bien la convertían en objeto de burlas. Se trasladaron a la cocina, donde había un poco más de silencio, y la conversación fluyó con una facilidad inesperada. Leslie era propietario de una pequeña imprenta que había heredado de su padre y que había modernizado gradualmente, añadiendo nuevos servicios y equipos. «Sabes, mucha gente piensa que la imprenta es un negocio en decadencia en la era de la tecnología digital», dijo, gesticulando con su vaso de whisky. «Pero, en realidad, solo nos estamos transformando. La gente sigue valorando la impresión de calidad. Invitaciones de boda, calendarios personalizados, folletos corporativos. Hay algo especial en tener un producto físico en las manos, sentir el papel, ver cómo la luz juega con la superficie brillante». Mona escuchaba, cautivada por su entusiasmo. Había algo cautivador en la forma en que Leslie hablaba de su trabajo, con el orgullo de un artesano y la mentalidad estratégica de un hombre de negocios. «¿Y tú a qué te dedicas, Mona?», preguntó cuando por fin se detuvo para tomar aliento. «Oh, nada tan interesante». Ella se encogió ligeramente de hombros. «Trabajo en el servicio de atención al cliente de Atenas Connect. Ayudo a la gente a resolver problemas con Internet y la televisión». «Eso debe requerir mucha paciencia», comentó Leslie con respeto. «Yo me vuelvo loco cuando se cae Internet. ¿Cómo aguantas el flujo constante de gente enfadada?». Mona se quedó pensativa. La mayoría de la gente consideraba su trabajo aburrido y monótono, pero Leslie parecía realmente interesado. «Sabes, me gusta ayudar a la gente», respondió. «La mayoría de las llamadas comienzan con irritación, pero casi siempre terminan con agradecimiento. Hay algo satisfactorio en convertir el mal día de alguien en uno bueno». Leslie la miró con una leve sonrisa que parecía llegar hasta sus ojos. «Es muy noble», dijo. «Hoy en día es raro encontrar gente que disfrute ayudando a los demás». Su conversación fue interrumpida por un fuerte grito de Emily, que anunció que era hora de cortar el pastel. Mona se sorprendió al descubrir que ella y Leslie habían hablado durante más de una hora sin darse cuenta de cómo había pasado el tiempo. Fue un descubrimiento agradable, sobre todo teniendo en cuenta su habitual incomodidad en las fiestas.
Después del pastel y las felicitaciones tradicionales, la fiesta continuó con nueva energía. Alguien encendió el karaoke y la sala se llenó de las voces, no siempre afinadas, de los invitados algo achispados. A Mona no le solía gustar ser el centro de atención, pero después de la tercera copa de vino y varios ánimos de Leslie, se decidió a subir al improvisado escenario. Su interpretación de Total Eclipse of the Heart distaba mucho de ser perfecta, pero la forma en que Leslie la miraba, con admiración y calidez, la hizo sentir como una auténtica estrella. Cuando la fiesta empezó a apagarse y la gente empezó a marcharse, Leslie se ofreció a acompañar a Mona a casa. «No está lejos, puedo ir andando», objetó ella, aunque la idea de caminar sola por las calles nocturnas no le atraía demasiado. «Insisto», dijo Leslie con suavidad, «ya es tarde y yo voy en esa dirección». Resultó ser un acompañante atento. Caminaba por el lado por donde circulaban los coches, le ofrecía la mano en los tramos irregulares de la acera y mantenía una conversación distendida, sin dejar que se instalara un silencio incómodo. En la puerta de su apartamento, Leslie no se atrevió a invitarla a tomar un café ni a hacer insinuaciones ambiguas. En cambio, simplemente le preguntó si podía invitarla a cenar el próximo viernes. «Con mucho gusto», respondió Mona, sorprendida de su propia determinación. Por lo general, prefería mantener cierta distancia, especialmente con los hombres que conocía en las fiestas, pero había algo en Leslie que le inspiraba confianza. Quizás fuera su sincero interés por sus opiniones, su actitud respetuosa o simplemente la facilidad con la que fluía la conversación. Su primera cita oficial superó las expectativas de Mona. Leslie eligió un acogedor restaurante italiano que no era demasiado ruidoso ni pretencioso. Resultó ser un excelente conversador, hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas, compartía sus historias sin monopolizar la conversación y tenía un fino sentido del humor que resonaba con el de ella. Durante las siguientes semanas se vieron con regularidad. Leslie le enseñó a Mona su negocio, le dio un recorrido por la imprenta, le mostró las diferentes máquinas de impresión y muestras de trabajos con un entusiasmo infantil que a ella le pareció encantador. Mona, por su parte, compartía historias sobre sus clientes, y Leslie siempre se reía en los momentos adecuados y se compadecía de sus días de trabajo especialmente duros. Hubo varios momentos que hicieron reflexionar a Mona. Por ejemplo, cuando Leslie hablaba con cierta nostalgia de su infancia, en la que su madre siempre recibía a su padre con la cena preparada y se ocupaba de que la casa estuviera impecable. «Hoy en día es raro encontrar esa dedicación a la familia», dijo una vez mientras paseaban por el parque. «Todo el mundo está demasiado ocupado con su carrera y su realización personal como para crear un verdadero hogar». Mona frunció ligeramente el ceño. «Pero, ¿no es maravilloso que las mujeres ahora tengan opciones? Ser ama de casa o desarrollar una carrera, o encontrar el equilibrio entre ambas cosas». Leslie asintió rápidamente y la abrazó por los hombros. «Por supuesto, tener opciones es maravilloso. Es solo que a veces echo de menos la sencillez y la claridad de los roles que había antes. Pero eso no significa que quiera volver a aquellos tiempos». Mona aceptó esa explicación, considerando que sus palabras eran simplemente nostalgia por la infancia, cuando el mundo parecía más ordenado y comprensible. Al fin y al cabo, todos idealizamos el pasado a veces. Su relación avanzaba rápidamente. 3 meses después, Leslie presentó a Mona a sus padres, una pareja mayor muy simpática que pareció encariñarse sinceramente con ella. Un mes más tarde, empezaron a hablar de la posibilidad de vivir juntos. Y cuando se cumplieron 6 meses desde su primera cita, Leslie le pidió matrimonio durante una cena romántica. «Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo», dijo él, arrodillándose y sacando una pequeña caja de terciopelo. «Pero nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Eres la mujer con la que quiero formar una familia. Mona Penn, ¿quieres casarte conmigo?» Mona se quedó paralizada,
mirando el sencillo pero elegante anillo con un pequeño diamante. Una parte de ella pensaba que todo estaba sucediendo demasiado rápido, pero otra parte, mucho más grande, estaba feliz y emocionada. Leslie era un hombre amable, atento y estable que parecía amarla sinceramente tal y como era. ¿No era eso lo que ella había soñado? Sí, susurró, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. Sí, me casaré contigo. El restaurante estalló en aplausos. Leslie le puso el anillo en el dedo y, en ese momento, Mona estuvo absolutamente segura de haber tomado la decisión correcta. Comenzaba una nueva etapa de su vida, llena de promesas y esperanzas de un futuro feliz. La boda de Mona y Leslie fue modesta, pero hermosa. Eligieron una pequeña capilla a las afueras de Atenas e invitaron solo a sus amigos y familiares más cercanos. Mona se puso un sencillo vestido blanco que encontró en una tienda vintage y que Emily le ayudó a retocar ligeramente. Leslie insistió en imprimir las invitaciones en su imprenta. Cada una era una obra de arte única con relieve y elementos dorados. «Son increíbles», dijo Mona con admiración mientras miraba la muestra. «Debieron de costar una fortuna». «Para ti, lo mejor», sonrió Leslie, besándola en la frente. «Además, es publicidad para mi trabajo. Creo que después de la boda nos lloverán los pedidos de invitaciones». El día de la boda fue soleado, algo poco habitual en abril en Atenas. Mona lo recordaba como un caleidoscopio de momentos brillantes. La nerviosa espera antes de la ceremonia, los cálidos abrazos de sus padres, las lágrimas en los ojos de su padre cuando la llevó al altar, la sincera sonrisa de Leslie cuando la vio con el vestido de novia, los emotivos votos y, por fin, el momento en que los declararon marido y mujer. En la pequeña recepción que siguió a la ceremonia, hubo música en directo y las mesas rebosaban de manjares preparados por la madre de Leslie y varias tías. Mona se sentía un poco incómoda por ser el centro de atención, pero Leslie no se alejó de ella ni un paso, presentándola a sus familiares y amigos, manteniendo la conversación y asegurándose de que su copa estuviera siempre llena. «¿Estás bien? ¿Qué?», le preguntó en un momento dado al notar su sonrisa forzada. «Sí, solo estoy un poco cansada de tanta atención», admitió Mona con sinceridad. «Ten un poco más de paciencia», le apretó la mano. «Pronto nos escaparemos de aquí y estaremos solos los dos». Su luna de miel fue corta, solo 3 días en una acogedora cabaña en la costa. Leslie no podía dejar la imprenta por mucho tiempo y Mona entendía lo importante que era el negocio para él. Esos 3 días estuvieron llenos de largos paseos por la playa, cenas a la luz de las velas y noches apasionadas. Mona no recordaba haber sido tan feliz nunca. A su regreso, se mudaron al apartamento de Leslie, que era más espacioso que el de Mona y estaba más cerca del centro de la ciudad. Las primeras semanas de vida matrimonial transcurrieron en una dichosa neblina de novedad. Cocinaban juntos, decoraban su hogar común y hacían planes para el futuro. «Quizás dentro de 1 o 2 años podríamos pensar en tener un hijo», sugirió Leslie con cautela una noche, mientras estaban acostados en la cama. «Quizás», respondió Mona de forma indecisa. En principio, no estaba en contra de tener hijos, pero ahora solo quería disfrutar de la vida en pareja y de su trabajo, que empezaba a satisfacerla cada vez más. Los primeros indicios de cambio en el comportamiento de Leslie eran tan insignificantes que Mona apenas los notó. Un ligero descontento por el hecho de que ella se quedara hasta tarde en el trabajo. Un comentario sobre que el apartamento ya no estaba tan limpio como antes. La pregunta de si realmente necesitaba comprar otro par de zapatos. «Solo intento controlar nuestros gastos», explicó él cuando Mona se sorprendió por su atención a sus compras. «Ahora somos una familia y tenemos que ser más responsables». Sonaba razonable y Mona estuvo de acuerdo. Al fin y al cabo, Leslie realmente sabía más de finanzas. Llevaba varios años dirigiendo su propio negocio. Ella, por su parte, nunca había sido muy ahorradora y a menudo se dejaba llevar por compras impulsivas.
Poco a poco, sin embargo, el control de Leslie sobre sus vidas se hizo cada vez más evidente. Creó una tabla en Excel donde llevaba un registro de todos sus gastos e insistía en que Mona anotara cada cantidad que gastaba. Se enfadaba si ella no respondía a sus llamadas o mensajes en menos de una hora. Y cuando Mona sugirió organizar una cena para sus compañeros de trabajo, Leslie reaccionó de forma inesperadamente brusca. ¿Por qué gastar dinero y tiempo en gente a la que ya ves todos los días?, preguntó. Además, tenía pensado dedicar el fin de semana a ampliar la cartera de clientes de la imprenta. Necesitaré tu ayuda para organizar una presentación para clientes potenciales. Pero ya los he invitado, objetó Mona, y no sabía nada de tus planes. Leslie suspiró con evidente decepción. Mona, tenemos que sincronizar nuestros planes. Pensaba que era obvio. Está bien, esta vez lo haremos a tu manera, pero en el futuro discutamos primero estas cosas. Mona aceptó, aunque por dentro sentía una creciente inquietud. Siempre había sido independiente y espontánea, y esta necesidad de rendir cuentas constantemente y planificar cada paso era algo nuevo para ella. 3 meses después de la boda, Mona se dio cuenta de que las tareas domésticas, que inicialmente habían acordado compartir a partes iguales, se habían redistribuido de alguna manera. Ahora ella cocinaba casi todas las noches, porque Leslie se quedaba hasta tarde en la imprenta. Ella hacía la mayor parte de la limpieza, porque él estaba demasiado cansado después del trabajo. Ella se encargaba de la colada, porque él no entendía muy bien cómo clasificar la ropa. Una noche, cuando Leslie llegó a casa más tarde de lo habitual, encontró a Mona sentada en el sofá con un libro. En la cocina no había señales de que se hubiera preparado la cena. ¿No has hecho la cena?, preguntó con irritación mal disimulada. Pensé que pediríamos algo, respondió Mona. Hoy he tenido un día muy duro en el trabajo. Hemos tenido una avalancha de llamadas por un fallo en la red. Leslie dejó caer la bolsa en el suelo con más fuerza de la necesaria. Estupendo. Trabajo como un burro todo el día para mantener el negocio a flote en esta economía, y cuando llego a casa me encuentro con la mesa vacía. No sabía que tenía que cocinar todas las noches, replicó Mona, sintiendo cómo crecía el resentimiento en su interior. Acordamos compartir las responsabilidades, ¿recuerdas? Pero tú entiendes que mi trabajo es físicamente más agotador que el tuyo, replicó Leslie. Tú te pasas todo el día sentado en la oficina y yo voy de un cliente a otro y superviso la producción. Mi trabajo también es agotador, pero de otra manera. Mona intentó mantener la calma. Es emocionalmente agotador. Claro, Leslie resopló. Contestar llamadas y reiniciar routers es muy difícil. Sus palabras hirieron a Mona. Nunca pensó que Leslie pudiera ser tan despectivo con lo que ella hacía. ¿Sabes qué? Voy a pedir pizza, dijo ella, tratando de no mostrar lo afectada que estaba. Y mañana discutiremos tranquilamente el reparto de tareas. Leslie no respondió. Simplemente se fue al baño, dando un fuerte portazo. Cuando llegó la pizza, comieron en un tenso silencio. Leslie miraba la televisión, ignorando ostensiblemente a Mona. Solo antes de acostarse se acercó a ella y la abrazó. «Perdona por mi arrebato», dijo. «Estoy pasando por un momento difícil en el trabajo. Estoy intentando conseguir un pedido importante de la administración municipal y es muy estresante». «Lo entiendo», dijo Mona, relajándose en sus brazos, feliz por la reconciliación. «Pero, por favor, no menosprecies mi trabajo. Es importante para mí». «Claro, lo siento». Leslie le besó en la coronilla. «No era mi intención. Se me escapó». Al día siguiente, Leslie llegó a casa con un ramo de flores y una botella del vino favorito de Mona. Estaba especialmente atento y cariñoso, y Mona decidió que el incidente del día anterior había sido simplemente el resultado del estrés y el cansancio. Sin embargo, situaciones similares comenzaron a repetirse con mayor frecuencia. Leslie podía ser el marido más encantador y atento del mundo y de repente
sin previo aviso, se convertía en una persona irritable y exigente que criticaba todo lo que Mona hacía o dejaba de hacer. Después de cada uno de esos arrebatos, le seguían disculpas, explicaciones sobre el estrés en el trabajo y un retorno temporal a Leslie de siempre, al que Mona había amado. Este ciclo era agotador, pero Mona se convencía a sí misma de que todas las parejas pasan por períodos de adaptación. Al fin y al cabo, el matrimonio es un trabajo y no se puede esperar que todo sea perfecto desde el principio. Un viernes, Mona quedó con Emily después del trabajo. No se habían visto en varias semanas y Mona echaba de menos a su amiga. «Hoy voy a llegar tarde», le dijo a Leslie por la mañana. «Emily y yo vamos a cenar después del trabajo». Leslie frunció el ceño. «¿Hoy? Pero pensé que pasaríamos la noche juntos. He tenido una semana muy dura». «Yo también», respondió Mona con suavidad, «y necesito pasar un rato con una amiga. No nos hemos visto en mucho tiempo». «Está bien», aceptó Leslie a regañadientes, «pero no te quedes hasta muy tarde y mantén el teléfono encendido». La cena con Emily fue como un soplo de aire fresco. Se sentaron en el restaurante italiano favorito de Mona, compartieron noticias y se rieron de viejas bromas. Mona sintió cómo la tensión de las últimas semanas la abandonaba poco a poco. «¿Qué tal la vida familiar?», preguntó Emily mientras le servía vino a Mona. «¿Estás radiante de felicidad?». Mona dudó, sin saber qué responder. Una parte de ella quería compartir sus dudas y preocupaciones, pero otra parte temía pronunciarlas en voz alta, hacerlas realidad. «En general, bien», dijo finalmente. «Hay algunos momentos de adaptación, pero eso es normal, ¿verdad?». Emily miró atentamente a su amiga. «¿Qué aspectos?», preguntó con delicadeza. Y Mona, para su propia sorpresa, comenzó a hablar sobre cómo Leslie controla su presupuesto y critica sus gastos, sobre cómo él espera que ella se encargue de la mayor parte de las tareas domésticas, a pesar de lo que habían acordado inicialmente, sobre cómo se enfada cuando ella pasa tiempo con sus amigos o se queda hasta tarde en el trabajo. «Incluso ha empezado a revisar mi teléfono», dijo, bajando la voz. «Dice que no debe haber secretos entre cónyuges». «Mona». Emily le puso la mano en la muñeca. «Eso no parece una relación sana». «Sé cómo suena», dijo Mona apresuradamente. «Pero está pasando por un momento muy difícil con la imprenta. Está intentando expandirse, ha pedido un préstamo. El estrés le hace comportarse de forma diferente a como suele hacerlo». «Quizás», Emily no discutió. «Pero ten cuidado, ¿vale? Y recuerda que siempre puedes acudir a mí si algo va mal». Cuando terminaron de cenar, el teléfono de Mona estaba a punto de estallar con los mensajes de Leslie. Los leyó y sintió que el corazón se le encogía de preocupación. «¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Ya son las 11. Prometiste que no te retrasarías. ¿Con quién estás realmente?» «Tengo que irme», dijo Mona, recogiendo apresuradamente su bolso. «Leslie está preocupada». Emily parecía inquieta, pero no se opuso. «Escríbeme cuando llegues a casa, ¿vale?». Mona asintió rápidamente y se apresuró a coger un taxi. Durante todo el trayecto a casa, temblaba de nervios. Sabía que Leslie estaría molesto, pero la magnitud de su reacción fue inesperada. «¡4 horas!», gritó en cuanto ella cruzó el umbral. «Has estado con ella 4 horas. ¿De qué habéis podido hablar tanto tiempo?». «Leslie, por favor», Mona intentó calmarlo. «Solo hemos cenado y hablado. Hacía mucho que no nos veíamos». «¿Y no podías responder a mis mensajes?». Caminaba por la habitación como un animal enjaulado. Estaba preocupado. ¿Y si te hubiera pasado algo? «Estaba en un restaurante con una amiga, no en una zona peligrosa de la ciudad», respondió Mona con cansancio. «Y no vi tus mensajes. Estábamos absortas en la conversación». «Claro», comentó Leslie con sarcasmo. «Tan absortas que no pudiste dedicar 10 segundos a mirar el teléfono. ¿O estabas hablando de mí, quejándote a tu amiga?». Mona sintió cómo se le subían los colores a la cara.
Eso era precisamente lo que había estado haciendo, y la repentina perspicacia de Leslie la había pillado desprevenida. No, claro que no, mintió ella, evitando su mirada. Nunca has sabido mentir. Leslie se acercó. Su voz se volvió más baja, pero no menos amenazante. Tengo razón, ¿verdad? Le has contado nuestros problemas personales. Solo Mona se detuvo. Emily es mi amiga. A veces comparto con ella lo que me preocupa. Genial. Leslie se dio la vuelta pasándose la mano por el pelo. Simplemente genial. Ahora ella debe pensar que soy una especie de monstruo. No, no es así. Mona intentó tocarle el hombro, pero él se apartó. Trabajo como un maldito para mantenernos, para construir un futuro. La voz de Leslie temblaba por la ira que apenas podía contener. Y tú corres a quejarte de mí a tu amiga a la primera oportunidad. Eso es una traición, Mona. Sus palabras la hirieron más de lo que podía esperar. ¿Realmente había traicionado su confianza? Quizás no debería haber hablado con Emily sobre sus problemas. Lo siento, dijo en voz baja. No lo había pensado de esa manera. Leslie se quedó en silencio unos instantes y luego suspiró profundamente. Vete a dormir. Me quedaré aquí un rato más. Necesito calmarme. Mona obedeció y se fue al dormitorio, sintiéndose culpable y confundida. Ya en la cama, repasó mentalmente los acontecimientos de la noche, tratando de entender quién de los dos tenía razón. Quizás pasaba demasiado tiempo con sus amigos, quizás debería prestar más atención a su vida familiar, pero una vocecita en su interior le hacía otra pregunta. ¿Por qué tenía que dar cuenta de cada minuto que no pasaba con su marido? ¿Por qué se controlaban tan minuciosamente sus gastos? ¿Y por qué se sentía culpable por compartir sus sentimientos con su mejor amiga? Cuando Leslie finalmente entró en el dormitorio, Mona fingió estar dormida. No estaba preparada para continuar con esa conversación. Él se acostó en silencio a su lado, sin tocarla, y pronto su respiración se volvió regular. Por la mañana, Leslie se comportó como si nada hubiera pasado. Le preparó café, le dio un beso en la mejilla antes de irse a trabajar e incluso bromeó sobre el tiempo. Era parte de su patrón habitual, un arrebato de ira, luego silencio y luego vuelta a la normalidad sin hablar realmente de lo que había pasado. Mona prefería no romper ese frágil equilibrio, por miedo a provocar un nuevo conflicto, pero cada día sentía más y más cómo se reducía su espacio de libertad personal. Dejó de quedar con sus amigos por las tardes para evitar escenas. Anotaba cuidadosamente todos sus gastos para que Leslie no pudiera reprochárselos. Se esforzaba por llegar a casa a tiempo y preparar siempre la cena. Y todo ese tiempo se convencía a sí misma de que era algo temporal, que en cuanto la imprenta de Leslie se recuperara, él volvería a ser el hombre atento y cariñoso con el que se había casado. 6 meses de matrimonio pasaron sin que se diera cuenta. Mona casi se había acostumbrado al nuevo ritmo de vida. Levantarse temprano para prepararle el desayuno a Leslie antes de que se fuera a la imprenta, planificar cuidadosamente las compras de acuerdo con el presupuesto que él elaboraba, reducir al mínimo las reuniones con sus amigas y rendir cuentas casi a diario de dónde había estado y con quién había hablado. No se parecía a la vida con la que había soñado, pero Mona intentaba encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Su taza de café favorita por las mañanas, los raros pero agradables momentos de intimidad con su marido, el apasionante libro que leía a ratos antes de acostarse. Y, por supuesto, su trabajo, que seguía siendo un oasis de relativa independencia en su vida cada vez más controlada. La imprenta de Leslie realmente estaba creciendo. Había conseguido un importante contrato con la administración municipal para imprimir folletos informativos y había adquirido nuevo equipo. Esto debería haber mejorado su situación financiera, pero, por alguna razón, el control sobre los gastos de Mona solo se había intensificado. «Tenemos que ahorrar», explicaba Leslie. «He invertido mucho en el nuevo equipo y no se amortizará de inmediato.
Mona asentía y recortaba aún más sus gastos, aunque a veces no entendía por qué comprar un vestido nuevo para ella era un gasto innecesario, mientras que un traje nuevo y caro para Leslie era una inversión necesaria en su imagen como hombre de negocios. En Athens Connect las cosas iban bien. El jefe del servicio de atención al cliente, David Pritchett, había señalado en más de una ocasión el alto nivel de satisfacción de los clientes tras hablar con Mona. Ella tenía un don especial para calmar a los clientes más irritados y resolver sus problemas de la manera más eficaz posible. Un miércoles, David la llamó a su despacho. Mona se dirigió allí con cierta inquietud, ya que normalmente esas llamadas no presagiaban nada bueno. Quizás había algún cliente difícil o había cometido un error en los informes. Pero David la recibió con una sonrisa. «Siéntate, Mona», le dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Tengo buenas noticias para ti». Se recostó en el sillón entrelazando los dedos. «La empresa va a poner en marcha un nuevo programa. Vamos a ampliar el departamento de asistencia técnica y a crear un puesto de supervisor. Es un sueldo más alto, más responsabilidad y, por supuesto, oportunidades para seguir creciendo». El corazón de Mona comenzó a latir más rápido. ¿Era posible? «Te he recomendado para este puesto», continuó David. «Pero hay una condición. Los candidatos deben realizar un curso de formación de 3 meses. 2 tardes a la semana, más algunos sábados. La empresa paga la formación, pero el tiempo lo dedicas tú». Yo... Mona no sabía qué decir. Era justo lo que había soñado. La oportunidad de crecer profesionalmente, ganar más, sentirse valorada. «No tienes que responder ahora mismo», David le tendió un folleto. «Aquí tienes información detallada sobre los cursos y el nuevo puesto. Discútelo con su marido y avíseme antes de que termine la semana». «Gracias, señor Pritchett». Mona tomó el folleto con cautela. Es un gran honor. Te lo has ganado», respondió él simplemente. «Eres una de las mejores empleadas del departamento». Mona pasó el resto del día pensando en la oferta. Por supuesto, eso significaba pasar más tiempo fuera de casa, lo que no le gustaría a Leslie. Pero por otro lado, el ascenso supondría mayores ingresos, y eso debería alegrarle. Y tal vez, con el nuevo puesto, podría contribuir más al presupuesto familiar y tener más libertad en sus decisiones. Ensayó la conversación con Leslie, preparando sus argumentos. Se centraría en el aspecto financiero. Le diría cómo los ingresos adicionales les ayudarían a pagar más rápido el crédito por el nuevo equipo. Quizás incluso aceptaría destinar la mayor parte de su sueldo a las necesidades comunes. Lo principal era presentarlo todo de manera que Leslie viera los beneficios para él también. En casa, Mona dedicó más tiempo de lo habitual a preparar la cena. Preparó el plato favorito de Leslie, filete con puré de patatas y salsa de champiñones, e incluso abrió una botella de buen vino tinto que guardaban para ocasiones especiales. Cuando Leslie regresó, estaba de buen humor. Sus ojos se iluminaron cuando vio la mesa puesta. «¿Qué celebramos?», preguntó él besándola en la mejilla. «Tengo noticias», respondió Mona, tratando de que su voz sonara tranquila. Se sentaron a la mesa y Mona esperó a que Leslie probara el filete y elogiara sus dotes culinarias. Luego le contó lo de la oferta de David. «Es una gran oportunidad», dijo ella, tratando de no parecer demasiado emocionada. «Y el aumento de sueldo será considerable. Podría aportar más a nuestro presupuesto familiar». Leslie se quedó en silencio, masticando lentamente un trozo de carne. Su rostro se volvió impenetrable. «¿Y qué hay de esos cursos?», preguntó finalmente. «¿Cuánto tiempo durarán?». «2 tardes a la semana, normalmente los martes y jueves de 6 a 9, respondió Mona. «Y algunos sábados». «¿3 horas 2 veces por semana?». Leslie dejó el tenedor. «Más el tiempo de ida y vuelta». «¿Y qué sábados exactamente?». «Aún no lo han dicho». Mona empezó a sentir cómo se desvanecía su optimismo.
pero creo que no serán todas las semanas. Bien, veamos. Leslie se recostó en la silla. Llegarás a casa sobre las 10, 2 veces por semana, más un número indeterminado de sábados, y todo eso durante los próximos 3 meses. Mona asintió, sabiendo ya a dónde quería llegar. ¿Y qué voy a hacer esas noches?, continuó Leslie. ¿Quedarme solo en casa? ¿Prepararme la cena después de un duro día de trabajo? Puedo preparar algo con antelación, dijo Mona apresuradamente. Solo tendrás que calentarlo, y solo son 2 noches a la semana, no todos los días. ¿No lo entiendes? Leslie negó con la cabeza. No se trata solo de la cena. Te echo de menos. Quiero ver a mi mujer después del trabajo, no llegar a una casa vacía. En otra situación, Mona se habría emocionado con esas palabras, pero ahora sabía que detrás de ellas se escondía el deseo de controlar cada uno de sus pasos. Solo son 3 meses, intentó de nuevo. Y después tendré un puesto mejor, un sueldo más alto. Podremos pagar el préstamo más rápido. Mona. Leslie suspiró, como si le estuviera explicando algo a una niña. Ya hemos hablado de tener hijos. Dentro de 1 o 2 años, te irás de baja por maternidad. ¿Qué sentido tiene dedicar tiempo y esfuerzo a una carrera que tendrás que interrumpir? Mona sintió cómo se le encogía el corazón. Es cierto que habían hablado de tener hijos, pero de forma muy abstracta, sin planes concretos. No hemos fijado plazos concretos, objetó ella con cautela. E incluso cuando esté de baja por maternidad, podré volver al trabajo después, sobre todo si tengo un buen puesto. Leslie resopló. ¿Y llevar al niño a la guardería o contratar a una niñera? ¿Gastar la mayor parte de tu sueldo en eso? ¿Qué sentido tiene? Pero ni siquiera sabemos cuándo querremos tener hijos. Mona sintió que perdía terreno. Puede que sea dentro de unos años. Creía que ya lo habíamos decidido. La voz de Leslie se volvió más fría. Yo quiero tener hijos en un futuro próximo, Mona. Pensaba que tú también lo querías. Lo quiero, pero... Se detuvo sin saber cómo explicar que la carrera profesional también era importante para ella. ¿Pero qué? Leslie se inclinó hacia adelante. ¿Prefieres pasar las tardes en unos cursos en lugar de estar con tu marido y prepararte para formar una familia? No es así. Mona sentía cómo aumentaba la tensión. Solo quiero desarrollarme profesionalmente mientras tenga la oportunidad. Es una pérdida de tiempo, replicó Leslie. De todos modos, pronto te irás de baja por maternidad. Además, ¿quién se ocupará de la casa si llegas tan tarde? Yo trabajo todo el día, me encargo de mantenernos. Necesito comodidad y apoyo cuando vuelvo a casa. Mona apretó los labios, sintiendo cómo una ola de irritación la invadía. Ella también trabajaba todo el día y, por alguna razón, eso no la eximía de las tareas domésticas. Pero decidió cambiar de táctica. Veámoslo desde otro punto de vista, sugirió. Si me ascienden, tendremos más dinero, podremos permitirnos más cosas, quizás incluso las vacaciones de las que hablabas. Leslie negó con la cabeza. El dinero no es lo más importante, Mona. Lo más importante es la familia. Puedo mantenernos sin tu sueldo extra. Pero, ¿por qué tengo que renunciar a mi carrera profesional? No pudo contenerse Mona. Es importante para mí. Más importante que nuestra familia, que los hijos que habíamos planeado tener. Leslie alzó la voz. Podemos tener ambas cosas. Mona también empezó a hablar más alto. Muchas mujeres compaginan con éxito la carrera profesional y la familia. ¿Y cuáles de ellas son buenas madres?, replicó Leslie. Los niños necesitan la atención constante de su madre, especialmente a una edad temprana. ¿O quieres que nuestros hijos crezcan con desconocidos mientras tú construyes tu carrera? No es justo. Mona sintió que las lágrimas le subían a la garganta. Me estás poniendo ante una elección que no debería existir. Solo digo la verdad. Leslie se levantó de la mesa. No puedes tenerlo todo, Mona. La vida es una elección.
Y yo pensaba que ya habías hecho la tuya cuando aceptaste casarte conmigo. Casarse no significa renunciar a la carrera profesional. Para muchas mujeres sí lo significa, dijo Leslie con dureza, porque entienden que lo más importante es el hogar y la familia o la oficina y los jefes. No elegí entre ambas cosas cuando me casé contigo, replicó Mona. Nunca hablamos de que tuviera que dejar el trabajo, pero hablamos de tener hijos, le recordó Leslie, y de una familia tradicional, en la que el marido gana dinero y la mujer se ocupa de la casa y cría a los hijos. Hablábamos de tener hijos en algún momento en el futuro. Mona sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. Y no recuerdo ninguna conversación sobre que yo deba quedarme en casa y ser ama de casa. No dramatices. Leslie hizo un gesto de irritación con la mano. Nadie dice que debas renunciar por completo a tu trabajo. Simplemente, ahora no es el momento para el crecimiento profesional y los cursos adicionales. Ahora es el momento de centrarse en la familia. ¿En la familia o en ti? Las palabras se le escaparon antes de que Mona pudiera detenerlas. El rostro de Leslie se contrajo de ira. Se acercó rápidamente a ella, y Mona instintivamente dio un paso atrás, pero la pared detrás de ella no le permitió retroceder más. ¿Qué has dicho? Su voz era baja, pero se percibía tal furia en ella que Mona se asustó. Yo solo quiero que respetes mis deseos igual que yo respeto los tuyos. Intentó hablar con calma. Lo hago todo por ti, dijo Leslie entre dientes. Te mantengo, te doy un techo bajo el que vivir, te dejo trabajar, aunque podría insistir en que te quedaras en casa. ¿Y tú me acusas de egoísta? No es eso lo que quería decir. Mona sintió cómo el miedo le oprimía la garganta. Solo quiero que decidamos juntos las cuestiones importantes, que me escuches. Te he escuchado, replicó Leslie. Quieres perder el tiempo en cursos inútiles en lugar de ser una buena esposa. Eso es egoísta y poco previsor. Para mí no es inútil. Mona intentó mantenerse firme, pero su voz temblaba. Es una oportunidad para conseguir un trabajo mejor, para realizarme. ¿Realizarte? Leslie sonrió con desdén. ¿En una oficina? ¿Respondiendo a las llamadas de clientes insatisfechos? Eso no es realizarte, Mona. Es trabajar. Un trabajo normal y aburrido que utilizas como excusa para evitar compromisos reales. Sus palabras la dolieron profundamente. Mona amaba su trabajo. Le encontraba sentido y satisfacción. Y escuchar a Leslie menospreciarlo le resultaba insoportable. Es mi vida, dijo en voz baja, pero con firmeza. Y quiero tener derecho a decidir lo que es importante para mí. ¿Y qué hay de nuestra vida juntos? Leslie la agarró por los hombros. Solo piensas en ti misma. ¿Y yo? ¿Y nuestra familia? ¿Y los hijos que habíamos planeado tener? Podemos hablarlo. Mona intentó liberarse de su agarre. Encontrar un compromiso. Quizás yo podría... No hay ningún compromiso, la interrumpió Leslie. O eliges la familia o eliges la carrera. Y si eliges la carrera, entonces no eres la mujer con la que pensé que me casaba. Algo se rompió dentro de Mona. Todos los meses de resentimiento reprimido, todas las objeciones sofocadas, todas las concesiones y compromisos a los que había accedido, todo eso salió a la luz. «Quizá tú no eres el hombre con el que pensé que me casaba», exclamó. «Ese Leslie me respetaba a mí y a mis deseos. Ese Leslie no controlaba cada uno de mis pasos. Ese Leslie no me obligaba a elegir entre la familia y la realización personal. No esperaba una bofetada». El golpe fue tan inesperado que Mona perdió el equilibrio y cayó sobre la silla que tenía detrás. Le ardía la mejilla y le zumbaban los oídos. Miró a Leslie con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de pasar. «Tu lugar está en la cocina, mantenedora», gritó Leslie, con el rostro desfigurado hasta quedar irreconocible. «Yo gano más dinero y tú debes ocuparte de la casa, no de hacer carrera. Te encontré en un bar, sola y sin nadie que te quisiera. Te di mi apellido y un techo bajo el que vivir,
Y tú me pagas con ingratitud. Mona se llevó la mano a la mejilla ardiente y sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara. No reconocía al hombre que tenía delante. No era el Leslie al que había amado, el hombre tierno y atento que le había pedido matrimonio en un ambiente romántico. Ante ella había un desconocido, deformado por la ira y el desprecio. «Me has golpeado», susurró ella, aún sin creer lo que había pasado. Leslie parpadeó, como si solo ahora se diera cuenta de lo que había hecho. Su rostro cambió, la ira dio paso a la confusión. «Mona, yo...» Dio un paso hacia ella. «No quería hacerlo. Es que me sacaste de quicio. Sabes la presión que tengo con el negocio. No quería pegarte». Mona se apartó de él, defendiéndose instintivamente. «No te acerques a mí». Su voz temblaba, pero había acero en ella. «Cariño, por favor». Leslie intentó cogerle la mano, pero ella la apartó. «Perdí el control. No volverá a pasar, lo juro». Pero Mona ya no creía en sus palabras. Algo dentro de ella se había roto de forma definitiva e irreversible. Era una línea que no se podía cruzar, y Leslie la había cruzado. «Me voy», dijo ella, levantándose. Necesito pensar». «¿A dónde vas?» La voz de Leslie volvió a sonar enfadada. «Es tarde, no irás a ninguna parte. No puedes darme órdenes». Mona se dirigió hacia la puerta, pero Leslie le bloqueó el paso. «Eres mi esposa», dijo, y su voz volvió a sonar peligrosa. «Y te quedarás aquí. Hablaremos y comprenderás que tenía razón». Mona sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El miedo se mezclaba con la ira, creando una peligrosa mezcla de emociones. Tenía que salir de allí, ahora mismo, antes de que la situación empeorara aún más. «Leslie», intentó hablar con calma. «Necesito espacio. Por favor, déjame marcharme». «¿Y a dónde irás?» Cruzó los brazos sobre el pecho, bloqueando completamente la puerta. «¿A casa de tu amiga Emily? ¿Para contarle lo horrible que soy como marido? Solo quiero estar sola». Mona sintió cómo el pánico le invadía el pecho. «Volveré cuando los dos nos hayamos calmado». «No». Leslie se mantuvo firme. «Te quedarás aquí y resolveremos esto ahora mismo. Eres mi esposa y me vas a escuchar». En ese momento, Mona supo que tenía que actuar con decisión. Ya no podía quedarse en esa casa, con ese hombre que, de un solo golpe, había destruido todo lo bueno que había entre ellos. «No soy de tu propiedad», dijo en voz baja, pero con inquebrantable determinación. «Y no voy a seguir soportando este trato. Me voy, Leslie. Y esta vez no vas a detenerme». Algo en su voz, tal vez, hizo que Leslie retrocediera, o tal vez finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Fuera como fuera, dio un paso hacia un lado, dejándole paso. «Vete», dijo con amargura, «pero no creas que podrás volver cuando te apetezca. Tienes una opción, Mona. O aceptas mis reglas y sigues siendo mi esposa, o te vas y se acabó». Mona lo miró fijamente. Este hombre había sido alguna vez el centro de su mundo, su fuente de alegría y apoyo. Ahora se había convertido en una fuente de dolor y miedo, y en ese momento supo que no podía seguir viviendo así. «Entonces se acabó», dijo y salió por la puerta sin mirar atrás. Mona estaba sentada en una cafetería cerca de su trabajo, apretando con fuerza la taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. Habían pasado 3 días desde aquella noche en la que Leslie la golpeó. 3 días que pasó en casa de Emily, durmiendo en un incómodo sofá e intentando asimilar la realidad que se le había venido encima. Después de irse de casa, llamó a su amiga, que vino inmediatamente a buscarla. Emily no hizo preguntas innecesarias al ver su rostro lloroso y la marca roja en la mejilla. Simplemente abrazó a Mona y la llevó a su casa, asegurándole que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Mona pasó el primer día en estado de shock. Llamó al trabajo y se tomó el día libre alegando que no se encontraba bien, y luego se quedó tumbada, mirando al techo,
tratando de comprender cómo su matrimonio había podido convertirse tan rápidamente en una pesadilla. El teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de Leslie, primero airados, luego disculpándose, luego amenazantes de nuevo, pero ella no respondía. Al segundo día llegó la comprensión. No había sido una casualidad ni un desliz aislado. Todo había ido encaminándose hacia eso. El control constante, la restricción de su libertad, el aislamiento de sus amigos, el menosprecio de su trabajo y sus aspiraciones. La bofetada solo fue la culminación de la creciente toxicidad de su relación. Hoy, al tercer día, Mona estaba lista para actuar. Volvió al trabajo y, después del turno, se reunió con David Pritchett para aceptar su oferta de cursos de perfeccionamiento profesional. Ahora estaba sentada en una cafetería, esperando a la mujer con la que había quedado a través de su amiga Emily. «¿Mona?», oyó una voz y levantó la vista. Ante ella se encontraba una mujer alta, de mediana edad, con el pelo corto y canoso y una mirada penetrante. Vestía un traje sobrio y parecía serena y segura de sí misma. «Sí, soy yo». Mona se levantó para estrecharle la mano. «Usted debe de ser Verónica». Verónica Sharp, abogada especializada en derecho de familia. Se presentó la mujer, sentándose frente a ella. «Natalia me dijo que necesitabas asesoramiento». Mona asintió con la cabeza, sin saber por dónde empezar. «No te pongas nerviosa», le dijo Verónica con suavidad al notar su desconcierto. «Empecemos por lo más sencillo. Cuénteme cuál es su situación y en qué puedo ayudarla». Y Mona lo contó todo. Su matrimonio, el creciente control, la última pelea y la bofetada, su decisión de marcharse. Verónica escuchó atentamente, tomando notas en un pequeño cuaderno, pero sin interrumpir. «Bien», dijo cuando Mona terminó. «Según entiendo, quieres el divorcio. Hay algunas cosas importantes que debes saber y hacer. En primer lugar, ¿cuánto tiempo llevas casada?» 6 meses, respondió Mona. «Bien, eso simplifica las cosas. ¿Tienen bienes gananciales?» «No creo. Vivimos en un apartamento que era de Leslie antes de casarnos. Todas las compras importantes también se hicieron antes de la boda, pero tenemos una cuenta conjunta en la que ambos ingresamos nuestros sueldos». Verónica asintió. «¿Y quién dispone de esa cuenta? ¿Tiene usted acceso a ella?» «Formalmente, la cuenta es conjunta, pero Leslie tomaba todas las decisiones financieras. Él creó una tabla de gastos, controlaba los gastos». «Entiendo. ¿Tiene pruebas de violencia física? ¿Fotografías, testigos?» Mona negó con la cabeza. «No, no se me ocurrió fotografiar la marca de la bofetada, y no había testigos, solo nosotros dos». «No se preocupe por eso ahora», la tranquilizó Verónica. «En su caso, la incompatibilidad de caracteres puede ser motivo suficiente para el divorcio. Pero tienes que reunir y guardar en un lugar seguro los documentos importantes, el certificado de matrimonio, los extractos bancarios, las declaraciones de impuestos. Y debes abrir una cuenta separada a tu nombre, donde se ingresará tu salario». Durante la siguiente hora discutieron los aspectos legales del divorcio, los pasos necesarios y los plazos aproximados. Mona tomaba notas y sentía cómo su confianza aumentaba por momentos. Tenía un plan, pasos concretos que debía seguir. Ya no era una víctima indefensa de las circunstancias. «Hay otro punto importante», dijo Verónica al final de la reunión. «Si decides recoger tus cosas del apartamento, no vayas sola. Llévate a una amiga o pide al agente de policía local que te acompañe. Y hazlo cuando tu marido esté en el trabajo». Mona asintió con la cabeza, agradeciendo mentalmente a Emily por haberla puesto en contacto con esta competente abogada. Después de la reunión con la abogada, Mona fue al banco y abrió una nueva cuenta a su nombre. Luego llamó al Departamento de Recursos Humanos de su empresa y cambió los datos para el pago de su salario. Estos fueron los primeros pasos hacia la independencia financiera. Esa misma noche, Mona hizo una lista de las cosas que tenía que hacer.
Sabía que no podía desaparecer de la vida de Leslie sin antes terminar todo como es debido. Tenía que recoger sus cosas y documentos del apartamento, divorciarse oficialmente y, tal vez, dividir algunos activos financieros. Al día siguiente, Leslie la llamó al trabajo. Mona no se lo esperaba, ya que normalmente él la llamaba al móvil, al que ella había dejado de contestar. Servicio de atención al cliente. Mi nombre es Mona. ¿En qué puedo ayudarle?, dijo automáticamente. Mona. La voz de Leslie sonaba tensa. Tenemos que hablar. Sintió que el corazón le latía con fuerza por el miedo, pero se controló. Verónica le había advertido que él intentaría manipularla, jugar con sus sentimientos y hacerla sentir culpable. Estoy en el trabajo, Leslie, respondió con calma. No puedo hablar ahora. Estás ignorando mis llamadas y mensajes. Se notaba la irritación en su voz. ¿Qué otra cosa podía hacer? Mona, estoy preocupado. Te echo de menos. Por favor, hablemos. Ahora no, dijo ella con firmeza. Te llamaré después del trabajo. Colgó el teléfono sintiendo que le temblaban las manos. Una parte de ella quería creer en la sinceridad de su preocupación. Otra parte le recordaba la bofetada, los años de control y humillación que le esperaban si regresaba. Después del trabajo, armándose de valor, finalmente lo llamó. La conversación fue difícil. Leslie pasaba de las disculpas a las acusaciones, de las súplicas a las amenazas. Mona escuchaba en silencio, sin dejarse provocar ni manipular. Quiero recoger mis cosas y mis documentos, dijo cuando él hizo una pausa. Vendré mañana por la tarde, cuando estés en la imprenta. No puedes simplemente recoger tus cosas y marcharte, protestó Leslie. Estamos casados, Mona. Tenemos dificultades temporales, pero podemos superarlas. Te quiero. No quería pegarte, fue un accidente. No fue un accidente, respondió Mona en voz baja pero con firmeza. Y no son dificultades temporales. Esta es tu verdadera cara, Leslie, la cara que ocultabas antes de la boda. Al día siguiente, Mona se tomó el día libre en el trabajo. Emily, a pesar de su apretada agenda, también se tomó el día libre para ayudar a su amiga. Juntas se dirigieron al apartamento donde Mona vivía con Leslie. Por suerte, Leslie había hecho caso y se había ido a trabajar. El apartamento estaba vacío y extrañamente silencioso. Mona se quedó paralizada en la puerta al darse cuenta de repente de que probablemente era la última vez que entraba allí. ¿Va todo bien?, preguntó Emily al notar su confusión. Sí, solo que... Es extraño, respondió Mona. Vamos, tenemos que recoger muchas cosas. Empezaron por los documentos. Mona encontró su pasaporte, su certificado de matrimonio, sus pólizas de seguro, todo lo que podría necesitar en el futuro. Luego se ocuparon de la ropa y los objetos personales. Mona decidió llevarse solo lo imprescindible. Emily no tenía espacio para todo su guardarropa y necesitaba tiempo para alquilar su propio apartamento. Mientras trabajaba en el dormitorio, Mona encontró por casualidad una carpeta con documentos financieros que Leslie solía esconder. Dentro había extractos de su cuenta conjunta, información sobre un préstamo para comprar nuevo equipo para la imprenta y, para su sorpresa, informes de sus propios gastos elaborados por Leslie. Él controlaba cada una de sus compras, incluso aquellas que ella no le comunicaba, aparentemente comprobando su tarjeta en línea. No puedo creerlo, murmuró Mona mientras revisaba los documentos. Él controlaba cada uno de mis pasos. Decidió hacer copias de esos documentos, ya que podrían serle útiles en el divorcio. Verónica le había dicho que cualquier prueba de comportamiento controlador podría ser útil. En los días siguientes, Mona siguió recopilando información sobre su cuenta conjunta y sus finanzas. Descubrió que, a pesar de sus constantes comentarios sobre el ahorro, Leslie gastaba cantidades considerables en sus aficiones y entretenimientos. También observó varios retiros de efectivo importantes poco antes de su pelea, que no podía explicar. En el trabajo, Mona se centró en los cursos de perfeccionamiento profesional.
Estudiar la distraía de pensar en su matrimonio fallido y le daba esperanzas de un futuro mejor. Sus compañeros de clase, en su mayoría especialistas en asistencia como ella, que aspiraban a crecer profesionalmente, se convirtieron en su nuevo círculo de amigos. Mona encontró un pequeño estudio cerca del trabajo y, aunque el alquiler era más alto de lo que podía permitirse fácilmente, decidió que la seguridad y la independencia valían ese dinero. Emily la ayudó con la mudanza y pronto Mona tuvo su propio espacio, pequeño pero acogedor, y lo más importante, completamente suyo. Leslie siguió intentando ponerse en contacto con ella. La llamaba desde diferentes números, iba a su nuevo apartamento, le dejaba mensajes. Mona no respondía, siguiendo el consejo de Verónica de minimizar cualquier contacto. En cambio, documentaba cada uno de sus intentos para poder utilizarlos en un posible juicio. En casa, Mona dejó de preparar platos complicados y solía comer ensaladas sencillas o pedir comida a domicilio. Ya no dedicaba horas a limpiar, conformándose con mantener un orden básico. Esto le dejó mucho tiempo libre para estudiar, trabajar y restablecer las relaciones sociales que se habían visto limitadas durante su matrimonio. En la oficina, David notó su estado de tensión y, tras un día especialmente difícil, la invitó a hablar. ¿Estás bien?, le preguntó directamente. Últimamente pareces distraída. No es propio de ti. Mona dudó. No quería llevar sus problemas personales al trabajo, pero David no era solo su jefe, era un mentor que siempre la había apoyado. Estoy en proceso de divorcio, dijo finalmente. Es difícil. David asintió con la cabeza, sin parecer muy sorprendido. Me imaginaba que algo estaba pasando. Si necesitas un día libre o un horario más flexible, solo tienes que decirlo. Podemos organizarlo. Gracias. Le dio las gracias Mona con sinceridad. Pero creo que el trabajo me ayuda. Me distrae de todo lo demás. Lo entiendo, dijo David. Solo quiero que sepas que no estás sola. Estamos aquí para apoyarte. Ese apoyo significaba para Mona más de lo que podía expresar. Tras meses de aislamiento y control, empezaba a sentir de nuevo que tenía gente que se preocupaba por ella, no porque quisieran algo a cambio, sino simplemente porque la apreciaban como persona. Los 3 meses pasaron volando. Durante ese tiempo, muchas cosas cambiaron en la vida de Mona. Se adaptó a su nuevo apartamento, recuperó poco a poco la relación con los amigos de los que se había alejado durante su matrimonio y se sumergió por completo en los cursos de formación continua. Esto último resultó ser una verdadera salvación. Las tareas complejas y los nuevos conocimientos no solo la distraían de sus problemas personales, sino que también le daban una sensación de progreso y control sobre su vida. El último día de formación, David Pritchett llamó a Mona a su despacho. Ella se dirigió allí con cierta inquietud. Aunque había superado con éxito las pruebas y las tareas prácticas, la decisión final sobre la promoción seguía estando en manos de la dirección. Siéntate, Mona. David señaló la silla frente a su escritorio. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Mona se sentó en la silla, tratando de controlar el temblor nervioso de sus manos. Bien, comenzó David, abriendo la carpeta con los documentos. He recibido los informes de los profesores del curso. Son resultados muy impresionantes, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias. Mona asintió con la cabeza. David era una de las pocas personas a las que había contado lo de su divorcio. He intentado que mis problemas personales no afectaran a mis estudios, dijo ella. Y lo has conseguido. David sonrió aún más. Mona, me complace informarte de que se ha aprobado tu ascenso a supervisora del Departamento de Atención al Cliente. ¡Enhorabuena! Por un momento, a Mona le pareció haber oído mal. Tras meses de incertidumbre, miedo y lucha, esta buena noticia le parecía casi irreal. Gracias, suspiró por fin. Estoy muy agradecida por la confianza. Es un ascenso merecido,
David le tendió los documentos. Aquí tienes tu nuevo contrato. Lee las condiciones y, si todo te parece bien, fírmalo antes de que acabe el día. Podrás empezar con tus nuevas funciones el lunes. Mona cogió la carpeta con manos temblorosas. Echó un vistazo rápido a la primera página y vio la cifra de su nuevo sueldo, un 30% más de lo que ganaba ahora. Eso significaba que le resultaría más fácil pagar el alquiler y que tal vez incluso podría empezar a ahorrar para comprarse un piso propio. Gracias de nuevo, señor Pritchett, dijo ella, incapaz de contener una sonrisa. No le defraudaré. Lo sé, respondió él simplemente. Y, por favor, llámame David. Ahora los dos formamos parte de la dirección del departamento. Al salir del despacho del jefe, Mona sintió que la invadía la euforia. Lo había conseguido. A pesar de todas las dificultades, había alcanzado la meta que se había propuesto. El ascenso no era solo un avance en su carrera, era la prueba de que era capaz de alcanzar el éxito por sí misma, de que la valoraban por su profesionalidad y no solo por ser la esposa de Leslie. A lo largo del día, la noticia de su ascenso se extendió por toda la oficina. Sus compañeros se acercaron para felicitarla y, aunque algunos de ellos, especialmente los que también aspiraban al puesto, estaban claramente decepcionados, la mayoría se alegró sinceramente por ella. «Te lo mereces», le dijo Judy mientras la abrazaba. «Nadie sabe lidiar con los clientes difíciles mejor que tú». Hacia el atardecer, cuando Mona se disponía a marcharse, recibió una llamada en su teléfono del trabajo. Reconoció el número al instante, aunque no esperaba que Leslie la llamara al trabajo. «Servicio de atención al cliente. Mi nombre es Mona. ¿En qué puedo ayudarle?», dijo automáticamente, tratando de que su voz sonara profesional. «Mona». La voz de Leslie sonaba cansada e irritada. «Tengo que hablar contigo, en persona». «No tengo ganas de verte, Leslie», respondió ella. «Si se trata del divorcio, puedes comunicarte con mi abogado». «Deja de decir tonterías». Su voz se elevó. «No podemos evitarnos eternamente. Tenemos que discutir la situación como adultos. No puedes simplemente esconderte de los problemas». Mona respiró hondo, tratando de mantener la calma. La antigua Mona quizá habría cedido, habría aceptado reunirse, habría sucumbido al sentimiento de culpa, pero ahora no. Ahora sentía que tenía el control de la situación. «No me estoy escondiendo, Leslie», dijo con firmeza. «Resuelvo los problemas de forma civilizada, a través de abogados. Es mi decisión y te pido que la respetes». «Solo estás gastando nuestro dinero en esos tiburones», exclamó Leslie. «Podríamos resolverlo todo nosotros mismos si fueras más sensata». «¿Te refieres a si aceptara tus condiciones?», replicó Mona con calma. «No, Leslie. Conozco mis derechos y no voy a permitir que me manipules». «¿Manipularte?». Su voz sonaba ofendida. «Solo quiero salvar nuestro matrimonio. ¿Es tan difícil de entender? Te echo de menos, Mona. La casa está vacía sin ti». Por un momento, Mona sintió una punzada de remordimiento. Una parte de ella aún recordaba los buenos momentos de su relación, aquellos tiempos en los que Leslie parecía el compañero ideal, pero rápidamente apartó esos pensamientos. Ese Leslie era una máscara, una fachada tras la que se escondía un hombre controlador y agresivo. «Me han ascendido», dijo ella cambiando de tema. «Ahora soy supervisora del departamento». Hubo una breve pausa. «Enhorabuena», dijo Leslie por fin, pero no había alegría en su voz. «Entonces, esos cursos sí que valieron la pena». «Sí, y me alegro de no haberte hecho caso y haberlos rechazado», respondió Mona. No quería ser cruel, pero consideraba importante dejar clara su postura. «Bueno, espero que haya valido la pena», dijo Leslie con un tono sarcástico. «Espero que ese trabajo te abrigue por las noches y te cuide cuando estés enferma». «Leslie», suspiró Mona, «no voy a continuar con esta conversación. Me reuniré contigo, pero solo para entregarte los documentos del divorcio, y solo en un lugar público». «De acuerdo», aceptó él a regañadientes. «¿Dónde y cuándo?».
Quedaron en verse en una cafetería cerca de la oficina de Mona el sábado. Después de la conversación, Mona sintió una extraña mezcla de inquietud y determinación. Sabía que la reunión no sería fácil, pero también entendía que era un paso necesario para romper definitivamente con el pasado. Al llegar a casa, llamó a Verónica para informarle del acuerdo con Leslie y preguntarle si todos los documentos necesarios estaban listos. Sí, todo está listo, confirmó la abogada. Te los enviaré mañana por mensajería. Pero te lo repito una vez más, ten cuidado en la reunión con él. Elige un lugar concurrido, no te quedes a solas ni un minuto. No te preocupes, tendré cuidado, le aseguró Mona. La cafetería está justo enfrente de mi oficina, siempre hay mucha gente. El sábado por la mañana, Mona se preparó minuciosamente para la reunión. Eligió un traje de chaqueta sobrio, nuevo, comprado con el primer anticipo tras su ascenso. Se peinó con cuidado y se maquilló ligeramente. Quería que Leslie no viera ante sí a una mujer intimidada y manipulable, sino a una profesional segura de sí misma y consciente de su valía. En el bolso metió la carpeta con los documentos del divorcio que había preparado Verónica. Allí también guardó una copia impresa de los mensajes amenazantes y manipuladores de Leslie, por si la situación se descontrolaba y necesitaba pedir ayuda. Antes de salir de casa, Mona llamó a Emily y le contó sus planes. Acordaron que Mona le enviaría mensajes cada media hora y que, si se saltaba alguna sesión de comunicación, Emily la llamaría inmediatamente y, si fuera necesario, acudiría a la policía. La cafetería que eligió Mona era un lugar acogedor pero animado, con grandes ventanales que daban a la calle. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada para elegir una mesa con buena vista y cerca de la salida. Leslie apareció justo a la hora acordada. Parecía cansado, tenía ojeras y su ropa, normalmente impecable, parecía arrugada. Al ver a Mona, sonrió levemente y se dirigió a su mesa. «Hola», dijo, sentándose frente a ella. «¿Te ves bien?» «Gracias», respondió Mona con sencillez. «¿Quieres un café?» «Sí, gracias», asintió Leslie, mirando a su alrededor, como si solo entonces se diera cuenta de dónde estaba. Pidieron las bebidas y mientras esperaban, Mona decidió no perder tiempo. «He traído los documentos del divorcio», dijo, sacando una carpeta de su bolso. «Ya están rellenados. Solo tienes que leerlos y firmarlos». Leslie miró la carpeta, pero no la cogió. «¿De verdad quieres esto?», preguntó en voz baja. «¿Borrar todo lo que hubo entre nosotros?» «Leslie», Mona suspiró, «entre nosotros no hubo nada real. Solo me mostrabas la parte de ti que querías que viera. Y después de la boda descubrí quién eras en realidad». «Eso no es justo», protestó él. «Todo el mundo tiene defectos. Sí, soy controlador. Sí, tengo arrebatos de ira. Pero estoy trabajando en ello. Puedo cambiar». «No se trata de defectos», Mona negó con la cabeza. «Se trata de falta de respeto. No me ves como una pareja igualitaria. Quieres que sea un apéndice tuyo, que satisfaga tus necesidades y no tenga deseos propios». La camarera trajo su pedido y se quedaron en silencio mientras ella colocaba las tazas. Cuando se marchó, Leslie volvió a hablar con voz más baja. «Te quería a mi manera, Mona. Quizás no como tú querías, pero realmente me preocupaba por ti». «La preocupación no debe ser asfixiante, Leslie», dijo Mona con suavidad. «El amor verdadero da libertad para crecer y desarrollarse, no encierra en una jaula». Leslie miró su taza sin levantar la vista. Por un momento, Mona sintió lástima por él, un hombre solitario y perdido que quizá realmente no entendía lo que había hecho mal, pero rápidamente apartó ese pensamiento. No podía permitirse sucumbir a ese sentimiento. «Me alegro de que te hayan ascendido», dijo Leslie de repente. «Es verdad, siempre has sido más inteligente que la mayoría de la gente de esta empresa». «Gracias», le dio las gracias Mona con sinceridad, sorprendida por ese destello del antiguo Leslie. «Pero
Levantó la vista y en sus ojos apareció el familiar brillo de acero. Sigues cometiendo un error. La carrera profesional no sustituye a la familia y al hogar. Cuando tengas 40 años y estés sola, te arrepentirás de tu elección. Y ahí estaba de nuevo, el verdadero Leslie. Mona sintió cómo una ola de irritación se apoderaba de ella, pero la contuvo. No permitiría que él volviera a controlar sus emociones. No tengo que elegir entre la carrera y la felicidad, Leslie, respondió con calma. Puedo tener ambas cosas, simplemente no contigo. Leslie palideció y su mano, que sostenía la taza, tembló ligeramente. Eres cruel, dijo él. No, soy sincera, replicó Mona. Por primera vez en mucho tiempo, digo lo que pienso sin temer tu reacción. ¿Y sabes qué? Es una sensación increíble. Acercó la carpeta hacia él. Por favor, léelo y fírmalo. Cuanto antes terminemos con esto, antes podremos seguir adelante. Leslie tomó los documentos a regañadientes y comenzó a revisarlos. Mona observó su rostro, tratando de adivinar su reacción. Las condiciones del divorcio eran justas. Ella no reclamaba sus bienes ni su negocio, solo quería una ruptura limpia. «Has consultado con un abogado», comentó él pasando la página. No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí», confirmó Mona, «y tú también deberías hacerlo antes de firmar». «¿Para qué?». Leslie sonrió con amargura. «Todo está muy claro. Te vas con tus cosas y la mitad del dinero de nuestra cuenta conjunta. Yo me quedo con todo lo demás». «Es justo», dijo Mona. «No reclamo el apartamento ni la imprenta. Siempre han sido tuyos». Leslie siguió leyendo, con el rostro cada vez más sombrío a medida que avanzaba en la lectura. «¿Y esto qué es?», preguntó finalmente, señalando uno de los puntos. «Prohibición de acercamiento. ¿De verdad crees que necesitas protección contra mí? Después de que me siguieras, ¿vinieras a mi casa y a mi trabajo sin invitación?» «Sí, Leslie, creo que es una medida necesaria», respondió Mona con firmeza. «Quiero que nuestra ruptura sea limpia, sin dramas ni acosos». «No te he acosado», protestó Leslie, alzando la voz. Varios clientes de las mesas vecinas se volvieron hacia ellos. «Solo quería hablar, a pesar de mi evidente rechazo», señaló Mona con calma. «Eso es acoso, Leslie». Él respiró hondo, tratando claramente de contener su ira. «Está bien», dijo finalmente. «Si eso es lo que quieres, pero ten en cuenta que estás cometiendo un gran error». «Es mi error y tengo derecho a cometerlo», respondió Mona. «¿Vas a firmar?». Leslie la miró fijamente como si intentara encontrar en su rostro algo que pudiera cambiar su decisión, pero Mona se mantuvo firme. Finalmente, sacó un bolígrafo del bolsillo interior de su chaqueta y firmó todas las páginas necesarias. «Aquí tienes», dijo, devolviéndole los documentos. «Espero que seas feliz con tu carrera y tu libertad». «Lo seré», respondió Mona simplemente, cogiendo la carpeta. «Y yo espero que tú también encuentres la felicidad, Leslie, solo que con alguien que realmente quiera ser la esposa que tú buscas». Terminaron la reunión en un tenso silencio. Leslie pagó el café, a pesar de las protestas de Mona, y salieron a la calle. «Bueno», dijo él mirando más allá de ella, «creo que esto es un adiós». «Sí», asintió Mona. «Adiós, Leslie». Ella extendió la mano para un apretón formal, pero Leslie la atrajo inesperadamente hacia él y la abrazó con fuerza. Antes de que Mona pudiera reaccionar, la soltó y se alejó rápidamente sin mirar atrás. Mona se quedó en la acera, mirándolo mientras se alejaba, y sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio, tristeza, pero sobre todo, libertad. La pesadez que había oprimido sus hombros durante los últimos meses parecía haber desaparecido. Respiró hondo y sonrió. Tenía por delante un nuevo día y una nueva vida. Un mes después de su encuentro con Leslie, Mona se había adaptado completamente a su nuevo puesto. El trabajo de supervisora era más complicado de lo que esperaba.
Más responsabilidad, más tiempo en la oficina, pero también más satisfacción por los resultados obtenidos. Su equipo la respetaba por su profesionalidad y equidad, y la dirección destacaba la mejora de los resultados del departamento. En su vida personal también había llegado cierta estabilidad. El pequeño apartamento que había alquilado después de dejar a Leslie se estaba convirtiendo poco a poco en un verdadero hogar. Mona decoró las paredes con cuadros que siempre había querido colgar, pero que Leslie consideraba demasiado llamativos. Compró un sofá mullido y acogedor y estanterías que se llenaron rápidamente de libros, otra afición que su marido consideraba una pérdida de tiempo. El sábado por la mañana, Mona se despertó con el sonido de su teléfono móvil. Era Emily. «Hola, dormilona», dijo alegremente su amiga. «¿Estás lista? Estaré en tu casa en media hora». Mona sonrió al recordar los planes que tenían para ese día. Iban a ir a una tienda de muebles. Mona había decidido por fin cambiar la vieja cama que le había dejado el anterior inquilino. «Casi lista», respondió saliendo de debajo de la manta. «Te espero». Mientras desayunaba, Mona echaba un vistazo a las noticias en su tableta cuando se topó con una pequeña nota en la sección de noticias locales. Aten Print, la imprenta de Leslie, estaba en venta. El artículo informaba de que el propietario del negocio había decidido mudarse a otra ciudad y empezar de cero. Mona dejó la tableta a un lado, sintiendo una ligera punzada de tristeza. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, no deseaba ningún mal a Leslie, pero quizá fuera lo mejor. Una nueva ciudad, una nueva vida, una oportunidad de cambiar para ambos. Emily llegó puntualmente a la hora acordada y se dirigieron al centro comercial. Elegir la cama llevó más tiempo del que Mona esperaba. Resultó que había muchas opciones de colchones, somieres y cabeceros, y había que entenderlo todo. «¿Qué tal esta?», Emily señaló una elegante cama con un cabecero de madera tallada. «Es muy de tu estilo». Mona se sentó en el borde para probar el colchón. «Me gusta», dijo tras una breve pausa. «Sí, creo que es lo que necesitamos». «Genial», Emily aplaudió. «Está decidido. Y ahora, a comer. Me muero de hambre». Después de hacer el pedido, prometieron entregar la cama el próximo sábado, se dirigieron a un pequeño restaurante en el mismo centro comercial. Durante la comida, Emily le habló de su trabajo, del nuevo proyecto que le habían encargado, y Mona se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, simplemente estaba disfrutando del momento. Una buena comida, una compañía agradable, un día normal de fin de semana sin miedo ni tensión. «Estás sonriendo», comentó Emily, interrumpiendo su relato. «¿En qué piensas?» «En cómo ha cambiado todo», respondió Mona con sinceridad. «Hace solo un par de meses no podía imaginar que estaría tan tranquila y feliz». Emily le cubrió la mano con la suya. «Te mereces esta felicidad, Mona. Siempre la has merecido». Por la noche, al volver a casa, Mona abrió la ventana para que entrara el aire fresco de la primavera. Se sentó en su sillón favorito con una taza de té y un libro que llevaba tiempo queriendo leer. Desde el apartamento de al lado llegaban sonidos apagados de música, y desde la calle, el ruido de los coches que pasaban y las voces de los transeúntes. Los sonidos habituales de una noche normal en la ciudad. Mona dio un sorbo a su té y sonrió. La vida continuaba y ella estaba lista para los nuevos retos y oportunidades que le esperaban, sin miedo, sin limitaciones, con una nueva confianza en sí misma y en sus propias fuerzas.